Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio de ¿Quién es? Hoy tenemos un nuevo invitado y realmente es un invitado de lujo. Con ustedes permítame presentar a nuestro campeón Jefferson Pérez. Bienvenido a ¿Quién es? Gracias, querido Matías, y un abrazo gigantesco a todas las amigas y amigos que nos miran. Así que les mandamos desde Cuenca, desde un lugar de una casa envidiablemente hermosa. O sea, es una casa, me contabas que esta casa ya tenemos más de 200 años. Sí, la fue construida a finales del 1800. Es increíble, la casa es hermosa. Y eso es una de las cosas, de las riquezas patrimoniales de Cuenca, ¿no? Que creo que todos debemos como ser corresponsables, porque a veces decimos, el dueño de la casa debe hacer el mantenimiento de la misma, pero una casa que ya tiene su riqueza y su historia cultural, arquitectónica, creo que es importante que las autoridades locales, como están haciendo en otras ciudades, que generen también una inversión. El lugar es encantador. Estoy seguro que esta casa podría ganar concursos, si no ha ganado ya concursos internacionales. Realmente es una cosa, casa hermosísima. Imagínate una casa de 200 años, es increíble. Yo estoy fascinado con el lugar y ustedes pueden ver las imágenes, ¿no? Miren, todo esto es real. O sea, esto no es que se creó para la entrevista, o sea, esto es parte de la vivienda diaria Claro. hermosa de tu abuelita, me Sí, comentabas, es, hermoso. es algo que no, bueno, he contado como al público, pero en realidad en donde grabamos es la sala de la casa. O sea, por ejemplo, es típico en nuestra familia el 24, la Nochebuena, venimos a pasar todos aquí y nos reunimos en el set donde grabamos. Es la sala de la casa, básicamente. Hermoso, hermoso. Yo creo que el momento que tú decidas mostrar todo el resto de la casa, tienes el patio, tienes el traspatio, es increíble. Y me contaban que en esta casa a veces llegan estudiantes por intercambio. O sea, Ajá. ya es un espacio de concentración internacional. Y eso es lo lindo de Cuenca, sí, que felicitaciones, Muchas realmente un lugar gracias. No, encantador. realmente mi abuelita es la que ha conservado todo Eh, esto, la que ha metido empeño en construir un hogar, en construir Otro, un hogar y realmente sí, sí, se siente, cada vez que yo vengo acá se siente el cariño en todas partes. por Entonces, supuesto. es chévere. Bueno, entremos ahora sí en materia. Eh, Cuéntame, sin decir un poco en qué trabajas o qué es lo que haces, ¿quién es Jefferson Pérez? Un soñador que le gusta mucho transformar. Las actividades que hago siempre son como transformar. En ocasiones transformamos eh, las visiones o contribuimos en la transformación de las vidas de las personas. Y en otras cosas y en otras oportunidades transformamos materiales en instrumentos que nos permitan mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces soy como creo como un instrumento en la transformación de lo existente. Hmm. Interesante esa parte del soñador. ¿Podrías considerar de que siempre fuiste un soñador de toda la vida o hubo un punto en tu vida que dijiste, no, desde aquí elijo ser un soñador? Yo creo que toda mi vida, porque desde que tengo uso de razón, recuerdo que mi padre, antes nosotros vivíamos justamente en casas así donde había muchos vecinos. Ujú. Y recuerdo que mi padre me solía llevar hacia la parte alta de la casa, una terraza que había. Nosotros arrendábamos ese lugar y, y él me hacía ver los aviones. Mi padre era un ex militar. Y cuando había las paradas militares por el tema este de la independencia de Cuenca, Ujú. él siempre me llevaba, además él desfilaba, ¿no? Entonces yo era como muy emocionado. Desde que yo tengo uso de razón, yo siempre recuerdo a mi padre estimulando o sembrando en mí esta cosa de volar, de los aviones, de los cielos, del firmamento. Ujú. Entonces, siempre fue como, yo quiero volar, volar, volar. Sí. Ja, súper, súper chévere. Y ahora que empezamos con esto de yo soy un soñador y siempre tuve como que esa ilusión y esa como que esa vista a futuro y mis proyecciones personales, cuéntame un poco sobre tu niñez. ¿Qué soñabas ser de niño? Mi padre me estimulaba que yo sea piloto, y sembraba en mí ese profundo amor por la nación. Él como militar, siempre en una generación en los cuales, si tú recuerdas, hasta los 70 había
muchos gobiernos militares y cosas de esas. Y es hasta cuando llega Roldós que empezamos ya una democracia de mejor expresión, ¿no? Popular. Y entonces él siempre fue esa siembra, ¿no? El amor por el país, por la nación, defenderlo. Y claro, como estamos hablando antes de los 80, había muchos conflictos, incluso en los 80 y 90 hubo un par de conflictos adicionales con el vecino país del sur. Ujú. Siempre había esos conflictos armados. Entonces era Claro. como, tienes que defender al país y estar ahí, combatir. Entonces siempre fue como estimulando ese amor, esa necesidad de ser un instrumento en la defensa de tu país. Y solo con el tiempo comprendí que la defensa de país no es únicamente con tema armado, ¿no? Sino también con tema de representación. Y Ujú. pude hacerlo a través del deporte. Claro. Y la parte de ser piloto fue, ¿crees que fue algo como que medio inculcado por tu papá? O puedes decir como que fue inculcado por mi papá, pero a la vez era algo mío personal que yo también decía como que sí, que yo también como que tenía convicción en Sí. eso. Yo soy canceriano. Y recuerda que hay dos tipos de cancerianos. El canceriano soñador que se queda en las nubes y el canceriano soñador pero que decide transformar y hacerlo. Ujú. Ejecutar el Sí, sueño. entonces yo creo que tuve esa suerte que primeramente Dios de manera generosa me dijo, tú vas a nacer esta fecha, para empezar. Y esa fecha es canceriano. Las cualidades de canceriano, insoportable, perseverante y todo lo que ustedes conocen. Pero por otro lado, de manera generosa la vida me dijo, esta persona va a empezar a sembrar en ti los sueños, las emociones, las ilusiones. Y más adelante un poco les contaré, hay una historia hermosísima, hermosísima, que siempre hablo acerca de un pastor que me encanta. Y él creo que fue sembrando, ¿no? Sembrando, sembrando ese amor, esa pasión. Y cada vez, por ejemplo, que yo me subía a un avión, especialmente en los vuelos transatlánticos, siempre era como recordar a mi padre, ¿no? Vuela, sueña y veía las nubes. Y claro, volar a tanta altura y poder ver el ocaso, ver todo aquello, era como que, wow, increíble. Chévere, cuéntame un poco sobre tu dinámica cuando eras niño dentro de la familia. ¿Cómo era tu pa, tu ma? ¿Cómo era la dinámica familiar? Cuéntame un poco sobre eso. Mm, de mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Nosotros era como cotidiano el tema del trabajo, ¿no? Y en alguna ocasión hablábamos con los amigos y decíamos, ¿a qué edad empezaste a trabajar? Yo no recuerdo a qué edad empecé a hacerlo. Entonces un día me senté con mi madre, que aún está viva porque mi padre falleció cuando era adolescente. Dije, mamá, quiero saber a los cuántos años empecé a trabajar. Ella me dijo, a los 20 días que tú naciste tuve que llevarte al mercado, porque no tenía dónde dejar, porque ya trabajaba en un mercado. Dicen, empezaste ahí y luego ya como cuando ya empezaste a crecer ya podías identificar los billetes, me ayudabas a ver los billetes y luego cuando ya podías Jo. caminar un poco más, entonces me ayudabas a vender la fruta. Entonces, desde los 20 días de nacido. Por eso es que después creamos una fundación. Y Ya. la Fundación Jefferson Pérez es buscar a niños en alto riesgo, en los cuales les ayudamos con el tema estudia, les financiamos sus estudios, pero además de eso, necesito que crezcas multilateralmente. Entonces hacemos actividades complementarias como deportes, como arte, como idiomas, como gastronomía, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces logramos que los niños se formen académicamente. Y lo segundo es que encuentren sus áreas de recreación, pero uno de los pilares fundamentales es como ese respeto hacia los padres, ese respeto que a mí mis padres me inculcaron desde niño. Mm. Entonces, es un poco las actividades como que empecé a direccionarme, ¿no? Y cómo era en mi casa, era, ¿cómo te explico? O sea, no soy un niño de la calle, pero fui forjado en las calles. O sea, yo Ujú. sí tenía, gracias a Dios generoso, yo sí tenía una cama, yo sí tenía una mesa, un pancito en la mesa, o sea, sí tenía Ujú. donde llegar. Pero fui forjado porque finalmente nosotros salíamos 7 de la mañana de la casa de mi madre y pasábamos todo el día trabajando. Y luego cuando yo empecé a estudiar en la escuela, iba a la escuela y salía de la escuela a las 6 de la tarde, llegaba a la casa a 7 de la noche.
En todo el tiempo pasaba como fuera, afuera, afuera. Entonces, y más que todo en el centro histórico de Cuenca, en las calles de Cuenca. Chévere, ¿y podrías decir que, crees que el, por ejemplo, trabajar desde una edad temprana, ¿de qué manera crees que fue formando a ese pequeño Jefferson para formar al Jefferson que eres hoy en día? Yo lo que les puedo decir es que todo en la vida tiene un costo. Es decir, hay cosas que tú puedes aprender y hay cosas que te las vas a perder. ¿A qué me refiero? Si eres un estudiante en la universidad y quieres tener las mejores notas o quieres hacer un muy buen examen, ¿qué va a pasar el fin de semana? Te vas a poner a estudiar. Ujú. ¿Pero qué te vas a perder? Tal vez del paseo con tus amigos o tal vez del baile con Claro. tus amigos. Entonces, todo tiene un costo. Absolutamente todo tiene un costo. Entonces, ¿cómo logramos como equilibrar ese costo, ¿no? Entonces, yo era adolescente, mi padre falleció y, por ejemplo, yo no tuve prácticamente adolescencia. Me tuve que saltar a los 14 años desde una niñez. A mi padre fallece, asumí la responsabilidad de mi hogar, de mi madre, de mis hermanos, de protegerles, de guiarles, de buscar dinero para la casa porque necesitábamos comer. Ujú. Entonces es como una función que normalmente hoy en día, cuando terminas la universidad, dices, ahora sí voy a empezar a aportar en la casa. Y en Ujú. mi caso pasó eso, como, bríncate. Claro. Entonces, pero no puedo renegar. Es decir, cosas lindas como el esfuerzo, como la perseverancia, como la disciplina, aprendí esos momentos. Pero también cosas que me perdí, por ejemplo, yo no tenía vacaciones de la escuela, los fines de semana no íbamos al parque a jugar, íbamos al mercado a trabajar. Entonces tiene un costo. Ujú. Y te reitero una vez más, no estoy reclamando la vida, pero simplemente es como ese costo, ¿no? Claro. ¿Hubo algún momento en específico en tu niñez que puedas decir como este momento realmente me marcó? O sea, fue algo que realmente se ha quedado impregnado en mi memoria y en mí. La verdad es que yo tengo un hermano que es un año menor a mí y, y- y bueno, 2 años, perdón. Y un año, perdón, claro, es un año menor a mí. Y cuando éramos niños que nos forjamos en la calle, lo más normal era que pasemos solo peleando. Pero no peleas de discusiones ni de cosas verbales, Ujú. sino agresiones físicas. Ya. Y incluso mi hermano, cuando llegó a los, no sé, 16 años, 15 años, tomó la decisión de irse fuera del país, porque había muchas peleas nosotros. Mm. Hoy en día, él es mi mejor amigo. Es mi mejor amigo, le amo, le adoro, doy la vida por él, siento lo mismo que él lo hace. Y me ama tanto, por ejemplo, que tuvo un hijo y decidió ponerle mi nombre. Entonces, ese amor es lindo, hermoso. Entonces, una de las cosas que sí les dijo a los chicos, a los jóvenes, oye, las crisis son pasajeras, lo que queda es la enseñanza de esas crisis. Hoy en día, ¿cómo es posible que con el niño que yo más peleaba en mi niñez, hoy es mi mejor amigo, a quien amo, a quien adoro, a que estoy dispuesto a dar la vida por él? Mm. Entonces, qué interesante es que podamos reflexionar sobre las cosas que te vienen en la vida y qué puedes hacer. Entonces, yo era extremadamente inquieto. Ah. Y como bueno, ahora dices ser extremadamente inquieto, la parte del deporte siempre estuvo desde chiquitín, desde niño, o fue como después, o siempre estuvo ahí. O sea, siempre me gustaba jugar, ¿no? Juegos tradicionales que tenías ahí, el tema de la pelota. Recuerdo que había un juego llamado las cogiditas, entonces corrías de un lado al otro para intentar agarrar a alguien y después llamaban incluso, había un juego que se llamaba la cárcel, entonces habían los buenos y los malos, supuestamente los buenos les perseguían, les capturaban a los malos y les metían en una cárcel, ¿no? Entonces tenía que venir otro a liberarles, era todos unos juegos de fuerza. Yo recuerdo que para nosotros era muy divertido el palo encebado, que era de agilidad y fuerza. Había otro que se llamaba, recuerdo que el otro día nomás vi un video en redes sociales, el caballito pica pica, o sea, por eso creo que tengo mi columna mal, que era fuerte, o sea, ir corriendo y brincar Claro, y... encima de la columna de tus compañeros, fuerte, fuerte. Entonces, hacía mucha actividad, Ujú. mucha actividad.
Y en un espacio que no necesariamente era el apropiado, ¿no? Por decirte algo, si ahora quiero jugar fútbol, voy a un parque y tengo unas canchas probablemente. Pero en ese momento era acoplarnos, a ver, en el mercado no hay no hay una cancha, pero había una terraza espectacular, espectacular. Hoy cuando veo los famosos rooftop, digo, qué espectacular. Yo tenía un rooftop cuando era niño, porque me subía al mercado 10 de agosto en la parte alta y con mis amigos, compañeros de niñez, ahí jugábamos la pelota, pues. Claro. Entonces era una terraza que la gente de seguridad no tenía acceso, los niños podíamos treparnos así como locos. Entonces era súper inquieto, súper divertido, buscábamos esos espacios de diversión, de diversión. Yo creo que tuve una niñez muy feliz, a pesar de las limitaciones económicas. Qué bueno, me da mucho gusto porque hay veces en las que justamente ciertas limitaciones que la vida misma nos pone, no es como que ponemos muchas veces eso como excusa, de chuta, no, yo no tuve esto, me faltó el otro, y por eso no llegué a ser lo que pude haber sido. Pero tú eres el claro ejemplo de que no siempre es así. Entonces creo que es algo que a muchos ecuatorianos nos debería animar como a sí se puede y a soñar, como tú dices. Y además creo que también es un tema de responsabilidad. Te voy a contar una historia breve. Había un chico como de unos 20, 23, 24 años y le gustaban las motos. Le encantaba, cuencano, ¿no? Típico cuencano que le gustan las motos. Y no había estudiado en la universidad, entonces él pasaba en las motos. Su padre, un empresario próspero de Cuenca, que tenía una marca que estaba bien en Cuenca especialmente. Lamentablemente su padre fallece. Entonces todos era como, ¿y ahora qué va a pasar con la empresa? Pues, o sea, a este que le encantan las motos, se va a gastar la plata en las motos. Ujú. Y él toma la decisión de pedir parte de su herencia que le den. Todos, chuta, ¿qué va a hacer este? Ahora que va a desgastarse. Y claro, sus padres se habían esforzado tanto, entonces siempre estuvo muy buenos de escuela, muy buen colegio, siempre tuvo su grupo de compañeros que tenían motos, que tenían paseos, que tenían espacios de diversión, tenían todas las zonas seguras. Que nunca le faltó un pan en la mesa, siempre Ujú. tuvo abrigo, siempre tuvo protección. Y claro, cuando su padre fallece, él dice, ah, deme a mí lo que me corresponde, una parte de lo que me corresponde de herencia, y todos, ¿qué va a hacer este loco? Se fregó, ahora sí se va a fregar, se va a fregar. Y con ese dinero, él decide buscar formación acelerada. Entonces, sus estudios, que normalmente duraría un posgrado en una universidad 7 u 8 años, él busca estudios que le aceleren inmediatamente, inmediatamente, muy fuerte, muy difícil, y luego decide conformar un equipo de profesionales de primer nivel, de primer nivel. Es solo para ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, él heredó una empresa que facturaba en esa época $1 millón al año. Entonces, y luego su padre fallece, él se empieza a moverse, siempre tuvo cuna de oro, empieza a moverse, buscar gente que le ayude. Hoy en día es una empresa que factura alrededor de 200, $250 millones. Mm. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque hay ocasiones que la vida dice, necesito que aprendas y por eso te voy a dar estas herramientas. Pero hay otras ocasiones que la vida dice, probablemente necesitas tener menos aprendizaje, entonces te voy a dar otro tipo de herramientas. Algunos llaman temas materiales, tangibles. Entonces algunos dicen, nació en cuna de oro, pero como este caso que les cuento, heredó una empresita y luego le hizo una corporación Claro. gigantesca. En el otro caso, existen personas que dicen, oye, yo tengo menos elementos materiales, menos instrumentos para poder superar. Pero es porque la vida te dio a ti un espíritu. Entonces la vida sabe que tienes el espíritu para poder trabajar con esos instrumentos. Para hacerme entender mejor. Un maestro albañil tiene muchísimas más defensas en su cuerpo y es muchísimo más fuerte que un arquitecto. ¿Por qué? Porque la vida le dio la posibilidad que
tienes más limitantes, pero también tienes más fortalezas en otras áreas. Ujú. Entonces, renieguen de la vida. No lo hagamos. O sea, hay una frase que a mí me encanta, quizás me estoy alargando en la respuesta, pero quiero compartirles antes que se me vaya la idea, para cerrar todo este capítulo. Eh, Cuando yo era deportista, yo era un deportista que dormía temprano, no bebía, era muy cuidadoso con mi descanso y todo aquello. Y mi entrenador llega y me lleva a Europa. Y en Europa había unos chicos que eran impresionantemente talentosos, 1,80 m, muy fuertes, técnicamente en la marcha perfectos. Y recuerdo que le dije al entrenador, íbamos a una competencia, ¿no? Y les encantaba beber, les fascinaba beber, tener muchas distracciones. Ujú. Y recuerdo que mi entrenador, vamos a una competencia y yo quedo, no sé, quinto, sexto, no lo sé. Y le digo a mi entrenador, la vida no es justa. Yo me cuido, duermo temprano, no bebo, soy muy cuidadoso con mi tema íntimo. Y mira a ellos, o sea, ellos tienen un desorden increíble y me ganan. La vida no es justa. Y él me dijo, cuidado, la vida es extremadamente justa, pero te da las cosas que has trabajado en el tiempo apropiado. Ay, puro bla bla. Pasaron 3 meses, llegamos a Juegos Olímpicos de Atlanta, yo gané los Juegos Olímpicos de Atlanta y ellos quedaron, no sé, quinto, sexto, no lo sé, no sé qué puestos. Hmm. Y ahí nuevamente volvió a repetir mi entrenador, la vida te da lo que te mereces, pero hay que buscarla. Entonces, este es el mensaje que quisiera dejarles. La vida te va a dar lo que mereces, pero hay que buscarla, hay que esforzarse, hay que prepararse, hay que trabajar, la disciplina, la perseverancia, la familia, sobre todo. Chévere, gracias por compartir eso, Jeff. Realmente es de ánimo, ¿no? Vamos a pasar a un tiempo de preguntas, preguntas rápidas. Entonces yo te voy a hacer preguntas súper rápidas y son preguntas cortas y vas a tener que responder la mayor cantidad de preguntas en 1 minuto. Ujú. Entonces, hemos tenido ya un récord de 24 Wow, preguntas en 1 minuto que wow, respondió nuestro amigo Boss Bites. wow. Entonces, vamos a ver si es que podemos vencer y romper ese récord contigo hoy día, ¿sí? Seguro que no. Son preguntas fáciles. Vamos, déjame poner el cronómetro y empezamos. A ver, vamos a ver. Listo. Vamos ahí. Una, dos, tres. ¿Día o noche? Un día. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Color favorito? Azul. ¿Frío o calor? Calor. ¿Café o té? Té. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Series o películas? Películas. ¿Mensaje de texto o llamada? Llamada. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Agradecer a Dios. ¿Introvertido o extrovertido? Introvertido. Algo que siempre llevas contigo. Mm, mm, en mi billetera tengo una imagen que me regaló mi hermano. ¿Cómo te describiría tu mejor amigo en una palabra? Perseverante. ¿Comida favorita? Uf. mm, No puedo dar una respuesta a eso. Tal vez cuy, tal vez, no lo sé. ¿Prefieres planificar o improvisar? A planificar flexiblemente. ¿Qué es lo que más te molesta de la gente? Mm, Su falta de compromiso. A veces dejan escapar el talento. Lo que más... perdón, un miedo que tengas. Un miedo que yo tenga. Tiempo. Sí que voy. Bien, pero hiciste 17 preguntas. Ujú. Bien, pero estaba bien. 24 es full. Yo me acuerdo que Claro. cuando estaba aquí el Boss Bites respondía así de una, así, fa, 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 fa. Total. Bueno, para mí que me preguntes cuál es mi plato preferido es muy difícil, porque para mí era mucho más fácil cuando era niño. Cuando era niño era sopa de fideos con menudencias de pollo y papas. O sea, eso era para mí lo mejor del universo. Pero la vida fue tan generosa que luego me dijo, oye, ahora vas a ir a la costa, pues.
y cuando descubrí los ceviches. Y Chuti. luego la vida me dijo, ahora vas a conocer el oriente de Ecuador. Madre mía. Y me di cuenta de la gastronomía del oriente exótica, increíble. O sea, desde chontacuros, la yuca, ay, ¿cómo se llama esto? Ya me olvidé. Y luego, cuando en una ocasión estuve en Galápagos y unos pescadores me dijeron, oye, Jeff, ¿quieres ir mañana a la madrugada? Vamos a buscar langostas. Ya. La mejor langosta del mundo, la preparación fue increíble, pero lo mejor fue como que yo mismo fui con ellos a buscar mi langosta. Y la vida fue tan generosa que luego dijo, oye, vas a ver cómo es la comida en Europa y la comida asiática y la comida de Medio Oriente. Entonces, es muy Has difícil. tenido la posibilidad de probar de todo un Por eso poco me es y es difícil. así como que escojo, claro, no, Ahí sí, me quedo. es entendible, Es es difícil. entendible. Hablemos un poco sobre tu juventud. Cuéntame, ¿cuándo empezó el, el Jefferson deportista? Cuál es la historia? Mi nombre es Jefferson Leonardo. Cuando era niño, todas las personas de mi niñez me conocen como Nardo y algunos como Leonardo. Como Nardo es la familia mía y como Leonardo mis amigos y compañeros de la infancia, de la escuela, del barrio, del mercado. Entonces, siempre me utilizaba mi segundo nombre, Leonardo Pérez. Y de hecho en la escuela y todo me parece en los certificados aparece Leonardo Pérez. Sin embargo, en el colegio recuerdo que creo que fue en el segundo curso o en el primero, no recuerdo, creo que fue segundo. Llegó un profesor y dijo que nos va a llamar de primer nombre y primer apellido. No, sí fue en segundo curso. Y entonces ahí empezó a sonar Jefferson Pérez. Coincidencialmente, al año siguiente yo empecé a hacer deporte. Ya. Entonces, para mí, el Jefferson Pérez es el deportista, pero el Nardo o el Leonardo es de esa niñez hermosa, maravillosa, linda que la vida me dio de muchísimo aprendizaje. Aprendizaje a veces a un costo muy alto y que es maravilloso, es encantador. Entonces, coincidió este momento y ahí es cuando empecé a hacer deporte, yo empecé a hacer deporte de entrenamiento como a los 13, 14 años. Ya. Ahí es cuando empecé a buscar entrenador. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba mucho el tema de mi profesor de educación física. Entonces, no, hoy en día son técnicos que tienen un poquito más de especialización, más conocimiento. Entonces, a mí no me agradaba mucho, la verdad. Entonces, no. Yo me escapaba mucho a esas clases. Y recuerdo que una vez el profe, que de manera generosa la vida le puso para que sea mi ángel. Un día me dijo, oye Pérez, tú vas a perder el año. Dije, profe, yo no puedo perder el año, es imposible. Mis notas académicas son buenas, pero además la situación económica de mis padres es imposible que pierda un año. No tengo chance de perder un año. Ya. Entonces me acuerdo que él me dijo, sí, en mi materia vas a perder el año por muchas faltas. Materias de educación física. Educación física. Entonces le dije, pero profe, a Ya. ver, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo no puedo perder el año? Y me dijo, verás, al fin de año, nos faltaba como 2, 3 meses para terminar el año lectivo. Porque antes eran por trimestres las Claro, clases. claro. Tomaban primero, había tenido muchas faltas, segundo, muchas faltas y prácticamente iba a perder el tercero. Entonces me dijo, voy a hacer una carrera a fin de año en el Colegio Francisco Febres Cordero, que en esa época era el 9 de octubre. Ya. Si ganas, pasas el año. Y si pierdes, pierdes el año. Entonces era una carrera solo con los chicos del curso. Ya. Entonces ahí fue cuando se me presentó, a Dios bendito, una necesidad. Necesito a alguien que me ayude a entrenar, cómo me preparo estas cosas. Y ahí fui al estadio. Mi hermano Fabián, él conocía a gente en el estadio. Él me presentó, mi hermano menor, mi otro ángel. Me presentó a entrenadores y esos entrenadores me empezaron a entrenar. Y claro, a los 3 meses di mi examen, gané la prueba, Ya. pasé el año, pero paralelamente, en ese mismo momento, ya era campeón nacional. Entonces, y luego a los 2 meses más fui campeón suramericano. Entonces las cosas se dieron muy, muy, muy Muy rápido. rápido. Sí, se dieron muy rápido. Eh, eso. La primera carrera que podemos decir que
en atletismo ganaste fue La del colegio. la del colegio. Ok. La del curso, sí. Claro. Y en ese momento nunca te esperaste como que, voy a continuar con esto de largo, o sí, o ya tenías como que sí, me gustó, quiero continuar, voy a seguir por esta línea. No, ¿recuerdas que mi sueño de niño cuál era? Que mi padre me inculcó. O sea, tienes Ser, que volar, claro, ser aviador, ser ajá, piloto de avión, tienes que ser parte de Fuerzas Armadas, tienes que defender al país, a la patria, el ajá. honor, la dignidad. Entonces, yo empecé a hacer eso, pero no. Mi sueño era, bueno, yo voy a ir a la escuela de guerra en algún momento, voy a ser militar, voy a ser combatiente, voy a defender mi país, voy a defenderlo. O sea, siempre fue mi formación así. Entonces, en esos primeros momentos que empecé a hacer deporte competitivo, No, claro, no no. se te... Qué interesante porque, claro, mi siguiente pregunta era, ¿por qué no, por qué marcha? ¿Por qué no fútbol? ¿Por qué no básquet? Pero, De hecho, yo era muy buen corredor de fondo. Como digo, fui campeón nacional. Pero un día me llamó la atención porque los marchistas entrenaban muchísimo, muchas horas de entrenamiento. Yo llegaba al entrenamiento y ellos ya estaban entrenando. Yo terminaba de entrenar y ellos seguían y siguen entrenando. entrenando. Me llamó mucho la atención. Entonces una vez me acuerdo me acercaron de Luis Chocho. Le dije, "Oiga, ¿qué entrenan tanto?" Entonces él me dijo, ven, ven, te invito para que entrenes. Y de ahí me di cuenta que ellos hacían no solo la parte física, sino también la parte de técnica, de biomecánica, de motricidad, un montón de otras actividades que me pareció muy interesante. Y Ujú. ahí es cuando hubo esta atracción hacia una especialidad que en ese momento nadie conocía. La gente más bien era como un rechazo a una especialidad. Y ahí es cuando empecé a darme el interés por investigar, por entender mejor. Hmm. ¿Cuál es la técnica de la marcha? Quizás aquí me desvío un poquito del tema, pero a mí también me causa intriga porque yo no soy profesional en marcha, pero sé que hay como reglas específicas y técnicas específicas. Cuéntame un poco sobre eso, que... A ver, la marcha es el movimiento natural elemental del ser humano. ¿Y a qué me refiero? Cuando uno empieza a caminar, date cuenta, caminas normal, es una caminada en los cuales siempre uno de los dos pies va a estar en el piso. Cuando tú estás caminando, uno de los dos pies está en el piso. Ya. Pero cuando estás corriendo, hay momentos que estás en el aire. O Ujú. sea, siempre hay momentos que estás en el aire. Entonces pones un pie en el piso y nuevamente brincas. Y a Ya, diferencia de caminar, pongo el pie adelante y de ahí sale el de atrás. claro. Ese es el movimiento más natural. Sin embargo, no sé si te has dado cuenta que cuando estás apurado, solo que estamos hablando de caminar, empiezas a caminar más rápido y Ujú. de pronto te das cuenta que los brazos ya se mueven un poco más, pues. Ya alargas el paso. Claro. Y eso es una caminar normal. Entonces la caminata, lo que hace la caminata competitiva es llevar a la máxima velocidad sin desprenderte del piso, manteniendo la base elemental de caminar, que es siempre tiene que estar uno de los dos pies De en los el pies piso. en el piso. Entonces esa es la primera. Y la otra ya es súper técnica, ¿no? Que el momento del ataque de una de las dos piernas, la pierna debe estar totalmente recta. Pero principalmente el artículo o el reglamento que más te cuida es mantenerte en el piso. Y eso es caminar. De hecho, muchas veces hemos dado charlas y la gente dice, enséñanos a marchar. Y lo primero que digo es, quiero que camines lo más rápido que puedas. O sea, estás sin correr. Imagínate que estás llegando tarde al bus o al taxi o en la oficina. Camina Ya. rápido. Y ellos empiezan a generar movimientos. Entonces, la marcha es intentar con el movimiento de tu cuerpo, buscando compensaciones de la fuerza de tu cuerpo. Entonces, ahí viene el tema de las acciones, reacciones, desplazamiento, mediciones de ángulos y todo aquello. Ajá. Claro, no, o sea, la parte simple es caminata rápida, pero Ajá. después yo creo que hay mucho más, como tú dices, ángulos y todo, que ya es algo Sí, mucho más sí. técnico, como, Es como cuando uno es niño, ¿no? Y cuando uno es niño y viene la pelota y patea, ya patea, pues. Pero cuando claro, eres Leo Messi, o sea, ah, son miles de fracciones, más bien miles de repeticiones que él generó de tal manera que la pelota tome cierta dirección. claro, cómo Entonces, aquí pongo es el igual. pie y cosas así, claro, Sí, me sí, igual. imagino que sí. Y por, yo creo que muchas personas, me imagino yo, porque yo también pensaba y decía, bueno, capaz...
no tiene nada que ver con la cadera, ¿no es cierto? Porque yo he visto gente a veces, mi abuelita vive cerca del Parque de la Madre y hay gente, mucha gente que marcha ahí. Entonces he visto y es como que se genera un movimiento de cadera, pero no es que es como más natural por la caminata rápida, ¿no es cierto? O es que es parte de la técnica eso de... El momento que uno genera mucha velocidad, es normal que el subconsciente le empiece a llevar hacia corre, Ya, porque vamos a la máxima velocidad. Entonces, yo me estoy atrasando del bus y por más rápido que voy caminando, si veo que el bus se me va, me empiezo a correr. claro. Si hay un perro que le veo con el perro medio cara así de bravo, empieza a caminar rápido y si el perro me empieza a seguir, empiezo a correr. Entonces, es el instinto natural de sobrevivencia del ser humano, correr. Entonces, en la caminata hay un momento en los cuales el deportista debe ser tan, pero tan consciente que debe bloquear ese instinto de supervivencia de querer correr. ¿Y cómo haces eso? A través de movimientos de biomecánica. Es el tema de hombros, el tema de cadera, el tema del pie, el tema del ataque, el tema de los abductores. O sea, es decir, una serie de movimientos adicionales que bloquean ese instinto de querer correr, Ujú, sino más bien buscar la máxima velocidad manteniendo la técnica. ujú. Interesante. Ahora sí, volvamos a volvamos otra vez. Si es que tuvieras que describirte con tres palabras, ¿cuáles serían? Perseverante, eh, exigente e insoportable. ¿Por qué insoportable? Porque a veces soy abusivo, porque hay veces que no tolero que las personas que tienen tanto talento no lo exploten apropiadamente, no se vuelvan disciplinados y soy un intolerante, soy un insoportable y les digo, es que tú eres capaz, tú tienes que hacer esto, tienes que seguirlo, tienes que perseverar. Entonces quizás soy un poco insoportable. Hmm. Entonces dijiste insoportable, Perseverante, perseverante eso sí, sí. y... A ver, otra vez no sé lo que dije, pero creo que soy insoportable, creo que soy perseverante y también creo que, no me acuerdo qué más dije, lo siento. Tranqui, está bien. Bueno, cuéntame un poco otra vez en la parte de la juventud. ¿Qué es lo que te impulsaba a levantarte cada mañana en esa etapa de tu vida? Necesidad. Dios de manera generosa en mi vida siempre puso una catarata de necesidades. Soy ocho mesino, que normalmente un ocho mesino es muy difícil y tengo una deformación en mi cráneo. Entonces, toda mi vida fue una catarata de necesidades. Empecé a pelear porque necesitaba defenderme. Empecé a trabajar porque necesitaba ayudar a mi madre. Empecé a correr porque necesitaba dar un examen. Y toda mi vida ha sido una catarata. Y ahora tengo la necesidad de transformar, de decir a la gente gracias por todo lo que me ayudaron a través de transformación, ya sea en sus vidas o transformación a través de proyectos, logramos contribuir y retribuir más bien lo que recibí. Mm. ¿Y de qué manera crees que el ganar esa medalla olímpica marcó un antes y un después en tu vida? En mi vida complicadísimo, pero lo más lindo y más hermoso me ha pasado ahora, después de que ya dejé el deporte. ¿Y a qué me refiero? Ahora en los Juegos Olímpicos de París, eh, yo era el coach del equipo olímpico, entonces tenía que dar conferencias y temas de transformación hacia la meta, visión y todo aquello, a los Ujú. deportistas. Y doy una conferencia a los chicos y en eso se me acerca Daniel Pintado y me dice, sabes que yo te vi a ti cuando era niño. Era en el Coliseo de Cuenca, era en la madrugada, hacía mucho frío y, y tú llegabas a la meta en los Juegos Olímpicos de Beijing sacando medalla de plata. Y mi madre lloraba y todo el mundo lloraba y se abrazaba. Yo me acuerdo que lloraba y le decía a mi madre, mamá, yo quiero un día ser medallista y quiero darte una medalla a ti, yo quiero ser como él, quiero un día ganar una medalla. Y eso me dice un día. Al día siguiente él compite y gana una medalla. Mm. Y regresa a Cuenca y le dice, madre, aquí tienes la medalla. Yo gané unas medallas en Juegos Olímpicos
hace casi 30 años. Y cuando me cuenta eso ahora, el campeón olímpico, creo que es lo más lindo es ahora. No lo de Atlanta. Lo de Atlanta creo que fue en su momento espectacular y gracias a Dios y a la vida. Pero que haya pasado 30 años y que existan personas que digan, oye, todavía generas transformación en mi vida. Entonces quiere decir que la semilla fue buena. A pesar de la torrencial aguacero de la vida, de errores. Sin embargo, creo que la semilla fue buena. ¿Cuántos años tenías cuando pasó lo de Atlanta? Yo tenía 22 años. 22 años. Sí. Mi edad. Sí, era muy jovencito, muy jovencito. Para mí, muy difícil ese momento. Cuéntanos un poco. Bueno, yo antes era deportista y me encantaba el ciclismo y hacía BMX y era algo súper chévere. Y la parte de cuando uno está corriendo, cuando uno está haciendo el deporte y la adrenalina, es algo que es interesante porque yo lo conozco desde el punto de vista de quien lo hace. Entonces, cuéntanos, llévanos a tus zapatos en el momento desde que empezó la carrera, qué pensabas, qué ideas te cruzaban por tu mente, el rato que viste que empezaste ya a adelantar a todas las personas. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Sabes que hace unos 5 o 6 años hubo en una conversación algo parecido con un canal? Estábamos tomando un café y empezaron a eso. Y empecé un poco a describir. Pasaron 3 horas y no habíamos dicho nada todavía. Entonces, luego el director del proyecto me dijo, oye, ¿no quieres hacer un documental? Dije, claro. Nos demoramos 3 meses en los detalles que me estás pidiendo en un minuto. No puedo hacer resumirlo. O sea, 3 meses en anotar, en escribir, en recordar y todo eso. Y luego Claro. salió el proyecto y les invito a los amigos, pueden encontrar en YouTube. Es 15 años sin derecho a rendirse. Entonces, un poco lo que generó ahí es ir explicando lo que yo voy sintiendo en cada momento. Los pensamientos, las sensaciones, las emociones, las frustraciones, las iras, la imaginación, la creación, el agradecimiento. O sea, todas las cosas que me pasaron durante eso, que digo, fueron 3 meses que me tocó Claro, acabar. sí. Pueden encontrarla en eso, en 15 años sin derecho a rendirse. Pero yo en resumen lo que les podría decir es que lo que encontré en Atlanta fue paz. Paz. Haber hecho una promesa para ese evento y me permitió al final encontrar paz. Mucho más que una medalla metálica es encontrar paz. Hmm. Ahora, pasando un poco ya al Jefferson de hoy, ¿no es cierto? ¿De qué manera ha evolucionado o ha madurado, si se puede decir de esa manera, el Jefferson de 22 años a la persona que eres tú hoy en día? Ah, hay una cosa que no puedes comprar. Incluso el conocimiento no es más que una inversión económica de tiempo y de esfuerzo. El conocimiento, que es la herramienta principal para salir adelante. Pero hay algo que no puedes comprar y se llama experiencia. O sea, no existe la forma en que me digas, oye, es que yo tengo 21, 22, 25, 30 años y voy a irme al supermercado a comprar unos 20 añitos de experiencia. No, no puedes. No existe. La única manera de ganar experiencia es a través de errores y aciertos. Pero hay una frase que me encanta, dice, las personas inteligentes intentan no cometer 2 veces el mismo error, pero los sabios aprenden de los errores ajenos. Entonces, cuando te pones a hablar con un abuelito y te cuenta su vida, te va a contar los aciertos, pero también los errores. Pero hay otro que son abuelitos permanentes, que se llaman libros. Y los libros son los resúmenes de la vida de mucha gente, de muchas historias. Entonces, no soy el niño de 20 años y ahora trato de entender las actividades que me permitan ayudar a transformar la vida de los demás. Ujú. Y me evito meter en problemas que son vanos, ¿no? O sea, problemas o indecisiones que, por ejemplo, cosas como esta. Jamás en la vida me demoro más de un minuto en decidir un par de zapatos que necesito comprar. Porque, ¿para qué voy a comprar? Ah, es que para correr, perfecto. ¿Qué vas a correr?
quiero correr distancias, listo. ¿Cuánto es mi peso? Listo. Quiero estas características de este zapato, punto. Oiga, pero el modelito el otro modelito, no, no, me interesan estas características. Hoy me hace frío, genial, listo. Necesito una chaqueta para el frío. Oiga, pero verás que esta marca, no, no me importa, solo necesito para el frío. Funcionalidad. Entonces, he vuelto más de eso, ¿no? O sea, entonces, intento a mis amigos, cuando tengo la suerte y el privilegio de contar con su tiempo, hoy vamos a tomar un café, hagamos alguna cosa, escucharles, porque muchos de ellos tienen mucha sabiduría que compartir. ¿Qué es lo qué es lo que más valoras hoy en día? ¿Qué es lo que has llegado a valorar en tu vida? Que sea realmente un valor súper fuerte, que digas, esto realmente es muy importante para mí. A ver, hay una situación. Normalmente la mayoría de las personas siempre valoramos mucho el tema de la familia y por supuesto un Dios creador. Pero en la parte terrenal nos damos cuenta de que cuando hay un niño de 8 años que fallece de cáncer y hay un adulto de 96 años y fallece en un accidente de tránsito, de pronto nos damos cuenta el tiempo, el tiempo es lo más importante. Y el tiempo no me refiero solo a producir, producir, producir. El tiempo para ti. Has tomado la oportunidad de irte a uno de los ríos de Cuenca, hermoso estar en esa orilla. 20 minutos solo para ti, solo para ti. Deja el celular al lado, 20 minutos para ti. Mirando el río, escuchando los pájaros, sintiendo el viento, escuchando los árboles, todo. Entonces, yo creo que lo que ahora me doy cuenta, lo que más valoro es el tiempo. Mm. El tiempo. Alguna vez leí en psicología deportiva que decía, el tiempo es relativo, porque para un competidor de maratón, un segundo es un segundo comparado con, no tengo idea, a ver, se me ocurre, déjame calcular nada más, es 1, 2, 3, casi 3 horas, 3 por 6, 18. Estamos hablando de 180 minutos. 180 minutos multiplicado por 60, son 66 por 8, 48. Estamos hablando de más de 1000 segundos, más o menos. 1000 segundos. De 1000 segundos, un segundo para un corredor de maratón, un segundito. Claro. Pero un segundo para un velocista, que tiene un segundo entre 10 segundos, es bastante. Claro. Entonces, un día para una persona que le dijeron los médicos vas a fallecer ya, es muchísimo. Es dale, avanza, avanza. Pero para una persona que no sabe cuándo va a fallecer, un día más, no pasa nada, no. Entonces a valorar el tiempo, el tiempo. Y hablando de tiempos, yo sé que llegué atrasado, pero tengo que salir casi corriendo. Listo. No, no, justo estábamos yendo a terminar. Y última pregunta con la que siempre cerramos el capítulo. Si es que hoy fuera tu último día de vida, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde? No sé cuánto me quiera recordar la gente, pero si fuera mi último día, hiciera lo que la mayoría de mis días hago. Dale todo el tiempo posible a mi madre. Ella es la causante para que yo me haya motivado, me inspirado, me protegió, me cuidó. Entonces, si Dios de manera generosa, yo tuviera la dicha que me dijera un día antes, oye, mañana ya no vas a estar aquí, pues seguramente ese último día pasaría con mi señora madre todo el tiempo. Chévere. Gracias, Jeff, por compartir con nosotros. Realmente fue un súper buen tiempo de poder escucharte, poder conocerte un poco más desde otra perspectiva. Y gracias realmente por la alegría que nos has traído al Ecuador y por quién eres tú realmente. No, gracias a ti, Matías. Y por supuesto aquí vamos a pegarnos las golosinas, ¿no? Por supuesto. ¿Dónde salen Sí, estas golosinas? justo íbamos a eso. Aquí estas golosinas que nos trae se llama Café del Cielo. Son buenísimas, son hechas por la mamá de mi mejor amigo. Entonces tiene este emprendimiento y realmente cocina súper bien y los postres que hace son buenos. Entonces, Ustedes no van a tener la suerte y el privilegio de vernos. Y nosotros vamos a irnos pegándonos un unas café del deliciosas. cielo. Aquí tenemos unos mousse de maracuyá y cosas así. Entonces, a que ¿Dónde vean. están? No tienen todavía lugar físico, pero pueden encontrar en las redes sociales como Café del Cielo y pueden hacer pedidos aquí en Cuenca al menos. Qué Entonces, genial. sí. Y ya sabes, si te peleas con tu novia, ya pues mándale
Un dulcecito, siempre alegra el alma. Amigos queridos, este ha sido nuestro episodio con nuestro campeón Jefferson Pérez. Gracias por ver y estén pilas que vamos a seguir teniendo nuevos episodios con más invitados. Nos vemos en el próximo episodio.